Hola, soy César Flores Villeda, alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la licenciatura en Contaduría. Mi número de cuenta es 4210-62685. Se abordará el tema Normas para atestiguar correspondiente al reto 7. Elabora un video de la materia Fundamentos de Auditoría impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Concepto. Las normas para atestiguar constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan a la profesión contable. Las normas para atestiguar constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad en la prestación de esos servicios. En respuesta a tales necesidades, los contadores públicos han sido capaces de aplicar a esos servicios profesionales los conceptos básicos subyacentes en las normas internacionales de auditoría. Sin embargo, en la medida en que el rango de los servicios de atestiguar se ha incrementado, se ha hecho cada vez más difícil hacerlo así. Con frecuencia se solicita a los contadores públicos sus servicios para que, sin llevar a cabo una auditoría de estados financieros conforme a las NIA, efectúen revisiones de estados financieros sobre la base de procedimientos de revisión analítica y entrevistas e indagaciones con funcionarios de contabilidad y de finanzas de la entidad, o bien revisiones basadas en procedimientos convenidos con el cliente. A todos estos trabajos, en forma genérica, la profesión de nuestro país los había denominado como trabajos especiales. A este tipo de trabajos que también se les conoce como normas para atestiguar. Debido a las numerosas y variadas solicitudes a los contadores públicos de servicios de atestiguamiento, se hace más evidente la necesidad de establecer un marco específico relativo a las normas referentes a estos servicios. Como ejemplos de estos servicios de atestiguamiento se mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. La verificación de datos que se consignan en un informe o reporte con los datos que provienen de los registros de contabilidad. La verificación de cálculos conforme a fórmulas o procedimientos que se establecen en una ley, contrato o cualquier otro documento basándose en datos que emanan de los registros de contabilidad. Informes sobre estados financieros pro forma. Informes sobre la efectividad del control interno relacionado con la preparación de información financiera. Informes sobre cumplimiento con disposiciones específicas como requerimientos contractuales, así como leyes y reglamentos. Informes sobre estadísticas relativas al comportamiento de inversiones, información suplementaria referente a estados financieros, revisión de presupuestos y proyecciones financieras, entre otros. Boletín 7010. De acuerdo con el Boletín 7010, las normas para atestiguar son una extensión natural de las NIA, es decir, no modifican ni eliminan ninguna NIA vigente. Tratan de la necesidad de competencia técnica, actitud de independencia mental, cuidado y diligencia profesional, planeación y supervisión, obtención de evidencia suficiente y adecuada. Sin embargo, son mucho más amplias en su alcance. Por lo tanto, su principal objetivo es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función de atestiguar. Las normas para atestiguar representan el marco de referencia y aportan el sustento técnico en la ejecución de dichos trabajos, por lo que se deben cumplir con los siguientes requerimientos: ética profesional, aceptación y continuidad, control de calidad, escepticismo profesional, juicio profesional, planeación y ejecución del encargo y emisión del informe de atestiguamiento. Estas normas son aplicables únicamente a los servicios de atestiguar que presta el contador público en la práctica de la contaduría pública. Las normas para atestiguar no eliminan ni modifican a ninguna de las normas internacionales de auditoría. Por tanto, todo contador público que se comprometa o contrate para efectuar un trabajo sujeto a las NIA debe cumplir cabalmente con estas.
Alcance. Un trabajo para atestiguar es uno en que un contador público es contratado para emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la seguridad en una aseveración escrita que es responsabilidad de la parte contratante. Por lo tanto, las reglas de esta norma son aplicables únicamente a los servicios de atestiguar que presta el contador público en la práctica de la contaduría pública. Objetivos. En la realización de un encargo de atestiguamiento, los objetivos del contador público son obtener una seguridad razonable o una seguridad limitada según corresponda, sobre si la información acerca de la materia objeto de análisis está libre de errores materiales, expresar una opinión o conclusión sobre el resultado de la medición o evaluación de la materia objeto de análisis, ya sea mediante un informe escrito con una opinión o conclusión de seguridad razonable o de seguridad limitada, y que describe la base de la opinión y o conclusión. Comunicar los aspectos adicionales requeridos por esta norma o por cualquier otra norma para atestiguar aplicable. En todos los casos en los que no se pueda obtener una seguridad razonable o limitada, según corresponda, y cuando, dadas las circunstancias, una opinión o conclusión con salvedades en el informe de atestiguamiento no sea suficiente para informar a los usuarios a quienes se destina el informe, esta norma requiere que el contador público se abstenga de opinar o concluir o que renuncie al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Requerimientos de ética. El contador público cumplirá con el Código de Ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en lo relativo a los encargos de atestiguamiento u otros requerimientos profesionales o requerimientos de disposiciones legales o reglamentarias que sean al menos igual de exigentes. Aceptación y continuidad. El contador público deberá satisfacerse de que la firma ha aplicado los procedimientos adecuados en relación con la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de atestiguamiento y determinará si las conclusiones alcanzadas al respecto son adecuadas. El contador público aceptará o continuará un encargo de atestiguamiento solo cuando el contador público no tiene motivos para pensar que los requerimientos de ética aplicables, incluidos los que se refieren a la independencia, no se cumplirán. El contador público está satisfecho de que las personas que van a realizar el encargo poseen en conjunto la competencia y capacidad adecuadas. Limitación al alcance antes de la aceptación del encargo. Si la parte contratante incluye en la propuesta de los términos de un encargo de atestiguamiento la imposición de una limitación al alcance del trabajo del contador público, de tal forma que considere que tendrá que abstenerse de opinar sobre la materia objeto de análisis, el contador público no aceptará dicho encargo como encargo de atestiguamiento, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. El contador público acordará los términos del encargo con la parte contratante. Los términos del encargo acordados se inscribirán con suficiente detalle en una carta compromiso u otra forma adecuada por escrito o contenida en disposiciones legales o reglamentarias. Control de calidad. Características del contador público. Será miembro de una firma que aplica las normas de control de calidad difundidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos u otros requerimientos profesionales o requerimientos de disposiciones legales o reglamentarias que sean al menos igual de exigentes que las normas de control de calidad. Tendrá competencia en habilidades y técnicas para la realización de encargos de atestiguamiento obtenidas mediante una extensa formación y aplicación práctica. Y tendrá la competencia suficiente en relación con la materia objeto de análisis y su medida o evaluación para asumir la responsabilidad de la opinión y o conclusión de atestiguamiento. Para los encargos en los que la firma haya determinado que se requiere la revisión de control de calidad del encargo, el contador público se responsabilizará de que se discutan las cuestiones significativas que surjan durante el encargo con el revisor de control de calidad
y de que no se feche el informe de atestiguamiento hasta la finalización de esa revisión. Y el revisor de control de calidad del encargo realizará una evaluación objetiva de los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y de las conclusiones alcanzadas a efectos de la emisión del informe de atestiguamiento. Escepticismo profesional, juicio profesional, habilidades y técnicas para la ejecución de encargos de atestiguamiento. El contador público que lleva a cabo trabajos de atestiguamiento planeará y ejecutará los encargos con escepticismo profesional, reconociendo que pueden existir circunstancias que tengan como resultado que la información sobre la materia objeto de análisis contenga errores materiales. El contador público aplicará el juicio profesional a la planeación y ejecución del encargo de atestiguamiento, así como la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos relativos. El contador público que lleva a cabo los trabajos de atestiguamiento aplicará su conocimiento y técnicas para la ejecución de los encargos como parte de un proceso consistente y sistemático. Planeación y ejecución del encargo de atestiguamiento. El contador planeará el encargo con el fin de que lo lleve a cabo de manera eficaz, lo que incluye la determinación del alcance, oportunidad y supervisión del encargo y de la naturaleza y la extensión de los procedimientos planeados cuya aplicación tenga como premisa alcanzar el objetivo planeado. El contador público determinará si los criterios son adecuados en función de las circunstancias del trabajo de atestiguamiento, así como si presentan las características identificadas en la evaluación de aceptación y continuidad relativas a las funciones y responsabilidades de las partes apropiadas, y si son adecuadas teniendo en cuenta las circunstancias y el encargo tiene las características para ser considerado como de atestiguamiento de acuerdo con la presente norma. Importancia relativa. El contador público deberá considerar la importancia relativa en la planeación y ejecución del encargo de atestiguamiento, así como en la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, y en la evaluación de si la información sobre la materia objeto de análisis está libre de error material. Obtención de evidencia. Consideración del riesgo y respuesta a los riesgos. Sobre la base de su conocimiento, el contador público identificará las áreas en las que es probable que la información sobre la materia objeto de análisis contenga errores materiales. Los errores no corregidos se acumulan durante el encargo con el fin de evaluar si, individualmente o de manera acumulada, son materiales para la formación por el contador público de su conclusión. Formación de la opinión o conclusión de atestiguamiento. El contador público evaluará la suficiencia y adecuada evidencia obtenida en el contexto del encargo y, si resulta necesario, en función de las circunstancias, intentará obtener evidencia adicional. El contador público considerará toda la evidencia pertinente, independientemente de si parece corroborar o contradecir la medida o evaluación de la materia objeto de análisis sobre la base de los criterios aplicables. Llegará a una conclusión sobre si la información relacionada con la materia objeto de análisis está libre de errores materiales. Si el contador público no ha podido obtener evidencia suficiente y adecuada o existe una limitación al alcance, expresará una opinión con salvedades. Se abstendrá de emitir una opinión o renunciará al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. La evidencia es necesaria para fundamentar la conclusión del contador público y el informe de aseguramiento. Tiene naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos en el transcurso del encargo. No obstante, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como encargos anteriores o los procedimientos de control de calidad de la firma para la aceptación y continuidad de clientes. La suficiencia y adecuación de la evidencia están interrelacionadas. La suficiencia es la medida cuantitativa de la evidencia.
La cantidad necesaria de evidencia depende del riesgo de que la información sobre la materia objeto de análisis contenga errores materiales. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor evidencia podrá ser requerida, así como de la calidad de dicha evidencia. Cuanto mayor sea la calidad, menor será la cantidad requerida. Sin embargo, la obtención de más evidencia puede no compensar su baja calidad. Preparación del informe de atestiguamiento. El informe de atestiguamiento será un informe escrito y expresará claramente la opinión o conclusión del contador público acerca de la información sobre la materia objeto de análisis. La opinión o conclusión del contador público se distinguirá claramente de la información o de las explicaciones que no afectan su opinión o conclusión, así como de cualquier párrafo de énfasis, párrafo sobre otras cuestiones, hallazgos relativos a determinados aspectos de los encargos, recomendaciones u otra información incluida en el informe de atestiguamiento. El informe de atestiguamiento incluirá como mínimo los elementos básicos que se detallan a continuación. Un título que indique que se trata de un informe de atestiguamiento independiente. Destinatario, identificación o descripción del grado de seguridad que ha obtenido el contador público. Identificación de los criterios aplicables. Si es adecuado, una descripción de cualquier limitación inherente significativa relacionada con la medida o evaluación de la materia objeto de análisis sobre la base de los criterios aplicables. Una declaración de que el encargo se realizó de conformidad con esta norma. La conclusión del contador público, la firma del contador público y la fecha del informe de atestiguamiento. Documentación. El contador público preparará oportunamente documentación del encargo que proporcione un registro de los fundamentos del informe de atestiguamiento, que sea suficiente y adecuado para permitir que el contador público experimentado, sin relación previa con el encargo, comprenda la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos aplicados para cumplir con las normas aplicables y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, los resultados de los procedimientos aplicados y de la evidencia obtenida, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización del encargo, las conclusiones alcanzadas sobre ellas y los juicios profesionales materiales aplicados para alcanzar dichas conclusiones. El contador público reunirá la documentación del encargo en un archivo del encargo y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final oportunamente después de la fecha del informe de atestiguamiento. Después de haber terminado la compilación del archivo final del encargo, el contador público no eliminará ni descartará documentación del encargo, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. Conclusión. Se puede observar que el atestiguamiento cubrirá las necesidades que por su naturaleza la auditoría tradicional no podía, aumentando los servicios que puede prestar un auditor. Aunado a ello, es de suma importancia saber que durante el desarrollo de cualquier servicio de aseguramiento que se preste, se debe aplicar el Código de Ética Profesional y la norma de control de calidad. Esta última solo es aplicable a las firmas de contadores.